Hola, ¿cómo están, colegas? Hoy vamos a hacer un anillo antiguo íntegramente con plantillas. Vamos a hacer un boceto sobre papel cuadriculado. Trazamos el plano inicial y hacemos una cruz, ya arrancando de cero, cuidando la geometría. De esta manera no hay que ser un gran dibujante para poder realizar el trabajo. Simplemente cuidar todas las líneas, que todo esté en escuadra. En este caso vamos a hacer un anillo antiguo. Hacemos un boceto, el cual puede ir sufriendo alguna modificación en el transcurso de la fabricación. Tomamos la medida de nuestro anillo. En base a ella vamos a sacar la altura que querramos darle, ya sabiendo de antemano qué piedras vamos a usar. En este caso, todas piedras facetadas. Un zafiro ovalado, piedras de 2,50, 2,75 y 1,75. Trazamos el cuadrado en nuestra chapa y lo escuadramos inmediatamente. Cortamos y rectificamos la chapa, corroborando que haya quedado perfecta. Hay que armarse de paciencia, es un trabajo largo, meticuloso, en el cual hay que controlar la ansiedad de querer terminarlo. Para las piedras ovaladas, esta 6×8, el número intermedio se multiplica por 3, el resultado se le suma 1 milímetro que corresponde al espesor de la chapa. Ese resultado es el largo de cinta para poder hacer una virola ovalada y que dé justo. Soldamos y sobre un tronco, con un mandril de virola ovalada, la llevamos a la medida de la piedra. En caso de no tener mandril ovalado, con paciencia, con una pinza rosario, también pueden conseguirlo. Rectificamos la virola, tanto por fuera como de arriba y de abajo. La marcamos en el centro de nuestra chapa, presentando ya las piedras que van a coronar la piedra central. Marcamos con una punta de acero, punteamos y sobre un papel esmeril podemos perforar. Calamos por dentro de la línea, siempre dejamos la línea a la vista. Con limas redonda, media caña o fresa vamos a ajustar la medida y haciendo una ranura a la virola nos va a permitir que entre en diagonal y que quede trabada. Asegurando esta medida ya podemos dar el ancho a la cintura de las piedras que coronan. Probamos que las piedras queden en su posición y podemos soldar por detrás. Ya la presentamos en esta chapa cuadrada, base del anillo, recosemos la base y nos vamos al cubo. En el cubo, con el dibujo mirando hacia abajo, le damos con el punzón redondo. Como nos dio una media esfera y no es lo que necesitamos, vamos a bajar lateral por lateral hasta que todos los cantos del cuadrado queden apoyados. Una vez logrado, hacemos asentar el centro del anillo sobre la base cóncava. Perforamos y calamos. Hacemos un pequeño bisel abierto a la base y a la inversa
el centro del anillo, un macho y una hembra. Hecho esto, podemos pasar ya el diseño inicial sobre la chapa. Sugiero usar plantillas flexibles para poder doblar sobre la chapa. Ahí pueden ver que puedo entrar de frente o hacer la primera entrada, entrar de lomo y salir para el frente calando. Ya calada la primera parte, puedo soldar la base. Pegamos sobre el acre y empezamos a marcar puntos para poder perforar el calado. Perforamos también piedras. Punteamos para que la mecha no se escape. Empezamos a calar. Siempre primero un calado grueso, sin llegar a la medida, para después poder en una segunda pasada llegar al dibujo que realmente queremos que quede como final. Despacio y sin apurarse. Una vez logrado, esmerilamos un esmeril 360 y vamos a la parte inferior del anillo. Tomamos con un compás la medida del cubo y la vamos a pasar a la cinta que va a formar parte de la galería. Trazamos las 4 partes, le damos 1 milímetro por lado. Ahí está, 1 milímetro por lado. Y vamos a trazar esos milímetros en diagonal hasta 3 milímetros por arriba. Vamos a sacar ese triángulo y con una lima matricera triángulo pasamos bien de filo sobre la parte que quedó completa. Recosemos y con una pinza plana vamos a doblar hasta donde el metal nos permita. No hay que hacer fuerza más allá de eso. Para eso hacemos un pase de sierra en cada línea y vamos doblando de a poco hasta poder conseguir doblar por completo. Cerramos con los dedos y presentamos el cuadrado base del anillo y recién ahí vamos a soldar. Primero las 3 partes que están unidas y por último terminamos de ajustar la unión y soldamos por completo. En las diagonales pasamos una lima triángulo para después poder ir al tronco y cerrar nuestra caja y que quede cónica. Limpiamos con una sierra para que las uniones queden imperceptibles. Soldamos las uniones y hacemos todo el acabado. Lima, esmeril 280 o 240, 360. Rectificamos las 2 partes, superior e inferior. Y con otra plantilla que nos dé la medida del dedo, vamos a marcar la medida y lo calamos. Rectificamos con una lima media caña, grano medio, dejando un pequeño margen por cualquier ajuste que haya que hacer. Marcamos los contornos característicos de este tipo de trabajos de joyería antigua. Estos calados en joyería antigua, más allá de embellecer, tienen una función muy importante que es la entrada de luz para que brillen las piedras, para que brillen más las piedras. Dibujamos. Vamos a marcar con buril. Si no marcan con buril y solo dibujan,
pueden preparar una mezcla de goma laca con alcohol, dejarla diluir y una vez dibujado lo tiran sobre el dibujo, lo dejan secar y no lo van a borrar con los dedos. Hace una especie de lámina. El calado de la galería es exactamente igual que el frente. Un calado grueso para después poder hacer un calado fino. Vamos a calar un solo lado de la galería. Y una vez terminado, vamos a pulir el otro lado de la galería para poder hacer una transferencia de imagen. Damos unos golpes con plastilina y con una cinta de embalar transparente, con mucho cuidado, despacito, lo pegamos, hacemos presión, despegamos suavecito y lo vamos a pegar del otro lado. Hacemos presión, despegamos y el dibujo va a quedar impreso. Con una punta de acero y con mucho cuidado vamos a marcar el dibujo para que no se borre y podamos calar y no perderlo de vista. Perforamos con una mecha 0,50 y podemos calar todo el dibujo. El mismo contorno de los otros dos lados, calamos los triángulos. Presentamos la tapa, la vamos a atar con alambre de acero, usando las mismas perforaciones para las piedras. Por ahí pasamos el alambre y del otro lado vamos a pasar un perno de acero, el cual nos va a dejar ajustar el hilo de acero y poder acomodar la tapa para soldar la costura. Si está bien apoyado, no va a haber ningún problema en soldar la costura. No hay que dejar ninguna luz. Preparamos el cuerpo, en este caso una media caña de 3 milímetros. Pulimos antes de soldar toda la parte interna, que después se complicaría ya con el cuerpo soldado. Cepillo y trapo. Una pasada por fuera. Acostamos la media caña, presentamos el anillo bien a filo del interno, hacemos una marca con una pinza y no cortamos la cinta, sino que la marcamos para luego con un triángulo darle un ángulo, buscando de a poco que la parte superior del anillo apoye sobre la media caña. Para luego cortar el cuerpo del anillo y vamos a dejar apenas un pedacito de material que después de soldado vamos a eliminar con una gomita abrasiva por dentro, con alguna fresa. Vamos a soldar una parte, lo enfriamos en alcohol para poder acomodar la siguiente parte del cuerpo. Blanqueamos, hacemos absolutamente todo el acabado externo. Tiene que quedar como para pulir. En este caso lo llevé hasta con un esmeril 600. Vamos a llenarlo de lacre, también se puede usar goma laca o alguna otra masilla. Comenzamos a fresar buscando la medida
de las piedras. Buscamos que la cintura de la piedra quede por debajo del nivel. Opacamos con un poco de plastilina para cuidar la vista. Con un buril anglet comenzamos a hacer el engarce. Limpiamos los dos laterales, externo e interno. El engarce realmente merece un capítulo aparte. La piedra central la vamos a engarzar en cruz. Primero 2 puntas, luego de los 2 laterales y de a poco empezamos a volcar toda la virola. Seguimos remarcando el contorno del dibujo. Pesamos las piedras de los ángulos. Cerramos todos los granos, granidamos. Y habiendo marcado y limpiado todo el dibujo, pasamos el milgrif, un detalle característico de este estilo. Pulimos, cepillo interno con fieltro, trapo con pasta de alto brillo, agarrando firme siempre. Para finalizar, un poco de ultrasonido para que quede excelente. Espero que les haya gustado y los invito a suscribirse a mi canal, así pueden recibir todas las notificaciones de nuevos videos que próximamente estaremos subiendo. Muchas gracias.